Silvestre II, el Papa Nigromante y el genio incomprendido. ¿Conoces a Silvestre II, el Papa Nigromante? Imagina un papa que no solo guiaba la cristiandad, sino que era conocido como un mago, un alquimista y, según algunos, un nigromante. Sí, estamos hablando de Silvestre II, el papa del siglo X que, según las leyendas, hizo pactos con el diablo, creó autómatas mágicos y poseía un conocimiento tan avanzado que lo acusaron de practicar brujería. Pero detrás de estas historias hay un hombre real, un genio que vivió en un tiempo donde la ignorancia y el miedo gobernaban tanto como los reyes. ¿Fue Silvestre II un genio incomprendido o realmente un maestro de lo oculto? Antes de convertirse en el Papa Silvestre II, era conocido como Gerberto de Aurillac, un humilde monje nacido en el sur de Francia alrededor del año 946. Desde joven, destacó por su curiosidad inagotable y un talento excepcional para las matemáticas, la astronomía y las ciencias. Era el típico niño que nunca dejaba de preguntar, ¿por qué?, pero en una época donde hacer demasiadas preguntas podía ser peligroso. Gerberto tuvo la fortuna de estudiar en monasterios que valoraban el conocimiento, pero su gran cambio ocurrió cuando viajó a España. Allí, en la frontera entre el mundo cristiano y el islámico, tuvo acceso a textos antiguos de Grecia y Roma que habían sido preservados y enriquecidos por los sabios árabes. Aprendió sobre números arábigos, esferas armilares y técnicas avanzadas de cálculo que lo dejaron fascinado. Fue aquí, según los rumores, donde Gerberto comenzó a adquirir conocimientos prohibidos. Se decía que había robado un misterioso libro de magia de una biblioteca árabe y que este contenía secretos sobre los astros, los metales y la vida misma. Aunque muchos de estos rumores surgieron siglos después, ayudaron a construir el mito del Papa Nigromante. Cuando Gerberto ascendió al papado en el año 999 bajo el nombre de Silvestre II, su fama ya lo precedía. La gente lo veía como un hombre de prodigiosa inteligencia, pero también como alguien que desafiaba los límites de lo aceptable. Se decía que su ascenso era demasiado rápido para ser natural y que debía haber hecho un pacto con el diablo. Según las leyendas, este pacto no solo le dio poder, sino también herramientas mágicas. Una de las historias más fascinantes habla de una cabeza de bronce que Gerberto habría creado y que podía responder preguntas. Era, básicamente, un autómata capaz de predecir el futuro. Aunque probablemente esto sea solo un mito, no podemos evitar preguntarnos, ¿y si Gerberto simplemente estaba siglos por delante de su tiempo? La historia de Silvestre II nos lleva a una pregunta muy humana: ¿qué ocurre cuando alguien sabe más de lo que los demás pueden comprender? En el año 1000, el conocimiento era poder, pero también peligro. Mientras el pueblo vivía temeroso del apocalipsis y los demonios, Gerberto intentaba enseñar ciencias y expandir la curiosidad humana. Sin embargo, su brillantez fue su mayor condena. A ojos de sus contemporáneos, su capacidad para entender los movimientos de los astros o diseñar mecanismos complejos no podía ser natural. Para ellos, era más fácil imaginar que estaba en contacto con el diablo que aceptar que un hombre pudiera alcanzar tal nivel de sabiduría. Aunque los textos de la época no registran milagros ni actos oscuros de Silvestre II, su legado quedó envuelto en rumores después de su muerte. Una de las leyendas más famosas dice que poco antes de morir, el Papa confesó haber sido engañado por el demonio y pidió que su cuerpo fuera mutilado y enterrado en diferentes lugares. Esto, según la creencia, evitaría que su alma quedara atrapada en la tierra. Otra historia afirma que su tumba, ubicada en Roma, emite ruidos extraños y sudor frío cada vez que un papa está a punto de morir. Por supuesto, no hay evidencia científica de esto, pero sigue siendo un detalle que alimenta la leyenda. Hoy, los historiadores reconocen a Silvestre II como un pionero que intentó traer luz en una época dominada por las sombras. Fue un hombre que se atrevió a cuestionar, a aprender y a enseñar en un tiempo donde el conocimiento era visto con sospecha. Su historia nos recuerda que el miedo al cambio y a lo desconocido siempre ha estado presente, y que los genios suelen ser incomprendidos en su época. ¿Qué opinas? ¿Fue Silvestre II un genio adelantado a su tiempo, o crees que hay algo de verdad en las leyendas? ¿Qué habrías hecho si vivieras en una época donde la curiosidad podía costarte la vida? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más de lo mejor de la historia.